Objeto número SCP-009. Clase de objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. El objeto debe estar contenido dentro de un tanque de almacenamiento sellado de aleación resistente al calor con dimensiones no inferiores a 2 metros por 2 metros por 2 metros. Bajo ninguna circunstancia SCP-009 debe exponerse a temperaturas superiores a 0 grados centígrados cuando no sea sometido a pruebas, y no se permitirán soluciones a base de agua dentro de los 30 metros del área de contención que rodea al objeto. La cámara del objeto debe estar equipada con sensores de temperatura que deben ser monitoreados en todo momento, y debe mantenerse refrigerada por no menos de 3 unidades de enfriamiento redundantes. Cualquier mal funcionamiento de los sensores o de los sistemas de refrigeración debe informarse y repararse de inmediato. Si en algún momento la temperatura en el área de contención sube por encima de -5 grados, la cámara debe bloquearse e inundar con refrigerante hasta que las temperaturas vuelvan a los niveles seguros, -30 grados centígrados a -25 grados centígrados. El área de contención debe mantenerse en vacío total durante las pruebas, y el personal que interactúe con SCP-009 debe usar equipo completo de protección ambiental. Después de las pruebas, todo el equipo, el personal y otros materiales deben someterse a procedimientos de deshidratación y estar en cuarentena durante no menos de 12 horas. Cualquier rastro de humedad encontrado que muestre las propiedades de SCP-009 debe ser puesta en cuarentena y agregada al área de contención lo antes posible. Los organismos vivos que se encuentren contaminados con SCP-009 serán eliminados mediante desecación química y las moléculas extraídas de SCP-009 se agregarán a la contención. Descripción: SCP-009 tiene aproximadamente litros de una sustancia que superficialmente se asemeja al agua destilada, H2O, excepto que tiene un distintivo color rojo brillante. Este tono rojo es perceptible en todas las fases y sirve como el método más conveniente para identificar la materia contaminada antes de que se manifiesten sus propiedades anómalas. En contraste con el agua mundana, SCP-009 asume una fase líquida a temperaturas entre -100 grados centígrados y 0 grados centígrados, y un estado sólido por encima de esas temperaturas. A temperaturas por debajo de -100 grados centígrados, SCP-009 se vaporiza en una fase gaseosa similar al vapor. Los exámenes de la estructura atómica de SCP-009 no han resultado concluyentes. La sustancia parece ser idéntica a las moléculas de agua normales, con la excepción de, en contraste con las leyes estándar de entalpia. El doctor, experto residente del sitio física senoespacial, sugiere que SCP-009 pudo originarse en un universo con leyes físicas alternativas. Sin embargo, las propiedades más peligrosas de SCP-009 es su capacidad para contaminar el H2O normal. Cuando entra en contacto con cualquier solución acuosa, SCP-009, a través de mecanismos desconocidos, transferirá sus propiedades anómalas a otros objetos y criaturas. Las pruebas han demostrado que es capaz de asimilar hielo, vapor, té, jugo de frutas, agua de mar, sangre y... El tiempo que tarda en ocurrir este proceso varía según la temperatura y la composición química exacta de la materia afectada, y se ha observado que toma entre 3 minutos y de horas. Los experimentos con el personal de clase D han ilustrado el proceso de conversión de la sustancia y se ha encontrado que sigue un patrón constante. 1. Exposición inicial. El sujeto está expuesto a SCP-009 y comienza a asimilar cualquier humedad presente en la superficie expuesta. Las criaturas en esta etapa no suelen notar ningún síntoma inusual, excepto una ligera sensación de calor. 2. Conversión de la superficie. La escarcha comienza a formarse en el área expuesta a medida que el calor producido por el sujeto y SCP-009 aumenta su temperatura por encima de 0 grados centígrados. Esta etapa puede durar desde 1 minuto hasta de horas, tiempo durante el cual los sujetos comienzan a sentir cristales de la epidermis. 3. Conversión del tejido profundo. El aumento exponencial de la temperatura de SCP-009 provoca una reacción descontrolada en todo el cuerpo del sujeto, lo que resulta en
La pérdida de sangre real es mínima debido a los cristales de hielo, lo que permite a los sujetos permanecer vivos y conscientes hasta una cantidad de horas. 4. Las pruebas en el personal de clase D se suspendieron a partir del 23 de abril de 2000. Anexo. Circunstancias de la recuperación. El objeto fue encontrado en Alaska el 5 de noviembre de 1900. La fundación se involucró después de que se obtuvieron informes de la tribu nativa que se encontró con los cuerpos destrozados de un equipo de cazadores de focas que aparentemente habían naufragado a kilómetros de la aldea. Todas las víctimas fueron encontradas encerradas en hielo rojo. La causa de la muerte se registró como hemorragia interna, aunque un examen más detallado encontró. Se supone que las bajas temperaturas ambientales de la zona retrasaron el proceso de congelación. Esto prolongó el tiempo hasta la conversión total en horas y permitió que las víctimas permanecieran conscientes hasta. Actualmente se desconoce el origen de SCP-009. La investigación de eventos o materiales similares en el área está en curso. La evidencia en la escena sugiere, posiblemente involucrando a SCP. Consulta registro de exploración A009-1 para obtener más detalles. Anexo. 9 de noviembre de 1900. Después del informe inicial y la recuperación de las muestras, se informó que la entidad aracnoidea encontrada por MTF-B7 era de hecho una instancia previamente desconocida de SCP-3023. La investigación ha revelado que la instancia se originó en, como resultado de, anexo, 6 de diciembre de 1900. Después de repetidas investigaciones, debe tenerse en cuenta que la parte de la costa en la que se encontraron las víctimas iniciales era roca estéril aproximadamente a cantidad de metros de la orilla del mar, y estaba lo suficientemente seca y fría como para evitar una contaminación significativa del área circundante. Si el sitio hubiera estado más cerca del agua, no hay duda que se habría producido un evento de nivel de extinción. Se está revisando la posibilidad de actualizar SCP-009 a la clase Keter. Anexo. 16 de diciembre de 2000. El sobreenfriamiento de SCP-009 con fines de experimentación no está permitido hasta nuevo aviso. Se advierte al personal que el nitrógeno líquido solo debe usarse en el objeto en cantidades controladas y solo hasta que las temperaturas hayan alcanzado niveles aceptables. Nota relacionada. Posible aplicación de SCP-009 en la investigación de fusión fría pendiente de evaluación. Nota del comando O5. 1 de septiembre de 2000. Decidimos mantener esto en clasificación Euclid por ahora. Entendemos las preocupaciones planteadas, pero mientras mantenga la energía encendida y nadie se acerque a su área de contención, no debería haber ningún problema. Es por eso que lo mantenemos en el sitio. Después de todo, en cuanto a la investigación de la fusión fría, estamos poniendo un alfiler en eso por ahora. Francamente, no lo tenemos en el presupuesto de otro SNAFU como el sitio. El equipo de salvamento todavía no ha encontrado el doctor. El siguiente registro del experimento se recuperó a través de una oportunidad de SCP-507, en donde cambió a un universo en el cual la prueba descrita se llevó a cabo utilizando SCP-107. La aplicabilidad de los hallazgos informados a nuestro propio universo está pendiente de revisión. Entrada: 10 ml de SCP-009. Resultado: nieve roja cayó en el área de pruebas durante 27 minutos con intensidad moderada. La hierba que crecía en el área de prueba comenzó una reacción descontrolada que terminó con todo el área congelada en minutos. En particular, la reacción antientalpática de SCP-009 no se extendió más allá del radio efectivo de SCP-107, por razones aún bajo investigación. Las plantas que no son pasto en el área se volvieron de color rojo brillante, se expandieron mucho y mutaron para mostrar tentáculos de color cian similares a los de la especie Drosera campesis. Más tarde se descubrió que el mucílago producido por estos tentáculos eran pequeñas perlas de SCP-009. Actualmente se está investigando cómo la planta es capaz de sobrevivir con SCP-009 integrado en su estructura celular.
con la hipótesis preliminar de que la planta es un reflejo de la flora del universo nativo de la sustancia. Registro de exploración, 5 de noviembre de 1900. Informe situacional. La Fuerza de Operaciones Móvil Beta 7, los Asuntos Peligrosos, fue desplegada en el sitio de recuperación para catalogar y recuperar de forma segura muestras de SCP-009 para su transporte al sitio. El agente Bryce hizo una inspección visual del área y notó 3 cuerpos, todos varones, entre las edades de y 40 años. El doctor, también en el lugar, supuso a partir de la posición relativa de los sujetos que el señor, 32 años, de aquí en adelante denominado sujeto cero, era el punto de origen de. Se presume que los sujetos posteriores han estado expuestos a SCP-009 mientras intentaban ayudar al sujeto cero a regresar a los restos del barco. Durante el barrido estándar del perímetro, el agente Hughes localizó lo que parecía ser huellas humanoides que conducían al noreste. Después de una breve deliberación, se envió un equipo de 3 hombres compuesto por los agentes Hughes, Whitmore y Cassidy para investigar una posible amenaza de seguridad. Inicio del registro, 6 horas 42 minutos 43 segundos, zona horaria del este. Hemos encontrado algo, Control. Es una cueva. Las huellas conducen al interior. Copiado, Hughes. ¿Qué ves? Parece una grieta en el hielo. Tiene tal vez 1 metro de altura. La apertura no es muy amplia. Capitán, tenemos un cuerpo. No copiamos, Hughes. Repítelo. Aquí hay un sujeto, Control. Congelado en el acto. Varón. Alrededor de 15. Parece que estaba tratando de alejarse de algo. Hay un rifle de arpón. También congelado. Ha sido disparado. ¿Alguna señal de trauma? Sin tocarlo, no puedo estar seguro. Me parece que algo lo apuñaló. ¿Ves cómo se agarra el pecho aquí? Justo donde está creciendo este pico. Pudo haber sido atacado. ¿La escuchaste, Control? Afirmativo. Marque las coordenadas para la recuperación y proceda hacia la cueva. Deberíamos equipar fuerza letal, capitán. Puede haber hostiles, así que sí. Pero mantengámoslo en modo de disparo único. No quiero que las armas se calienten demasiado. Buena decisión. No quiero terminar como este tipo. De eso es seguro. Repita, Hughes. No copiamos. Hay una cámara aquí, Control. Yo diría 5 o 6 metros de diámetro. Está llena de hielo rojo. En el medio hay un estanque. Parece de unos 3 metros de ancho. Profundidad desconocida. ¡Carajo! Hughes, cambio. ¿Hay hostiles? Maldita sea. Negativo, Control. Solo Dios, un maldito oso polar. Está muerto. Hay docenas de cadáveres aquí. No humanos. Veo algunas focas, un zorro de las nieves y un... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, por Dios! Hughes, ¿copias? Cassidy encontró una araña. ¿Una araña gigante? ¿Está vivo? ¿A qué te refieres con gigante? Me refiero a enorme, Control. Al menos 1 metro de tramo de pierna. Está congelado. Espera, no. Mierda. No veo nada dentro. Casi parece que están hechos de estas cosas. No es posible, ni siquiera estamos cerca de Alemania. ¿Qué? ¿Alemania? Capitán, estoy bastante segura de que son 3023. Repita, capitán. Cassidy dijo que la araña es SCP-3023, Control. Eso no es posible, Hughes. ¿Por qué pensaría ella eso? ¡Estoy segura, Control! He trabajado con 3023 y es una instancia hecha de Skip 9. Espera. ¿Qué es 3023? Eso está clasificado. Agente Cassidy, no debe hablar más de esto. Si la muestra se destruye, no hay razón para preocuparse por ello. Continúe su búsqueda. ¿Pero cómo diablos llegó aquí? Copiamos, Control. Cassidy, barre el perímetro. Ve si hay túneles laterales. Pero... Es una orden. Revisa estos cadáveres. Ve si hay humanos. Ya, estoy en eso. Agente Hughes, ¿qué profundidad tiene la piscina que mencionó?
No puedo ver la parte inferior. Dios, estoy teniendo flashback de 354. Esto no está bien. Enfóquese, capitán. ¿Hay algo cerca que puedas usar para medir la profundidad? Bueno, la araña tiene una lanza que sobresale. ¿Puedes recuperarlo de forma segura? El traje debería protegerme, ¿verdad? De todos modos, trate de no tocar el material afectado. Muy bien, lo tengo. Debería funcionar. Parece tener 1.5 metros de largo. Copiado, Hughes. Proceda con precaución. Bueno, definitivamente tiene más de 1 metro de profundidad. Podría ir más lejos, pero tendré que acercarme menos a esas cosas. Traje o no traje, preferiría no hacer eso. Afirmativo, capitán. Enviaremos a algunos clase D con equipo para probarlo. Continúe su búsqueda. Copiado. Bueno, supongo que yo... ¡Capitán! Permítame, control. ¿Qué pasa, Cassidy? Creo que querrá ver esto, señor. Creo que sé de dónde vino la araña. Control, voy a profundizar en la cueva. Afirmativo, proceda. Oh, esto no es bueno. ¿Qué ve, capitán? Una apertura aproximadamente 1 metro de diámetro. Está cubierta de esas cosas. ¡Cassidy! Informe. ¿Puede ver a la gente Cassidy? No, mierda. Debe haber entrado. Mantén la calma. Describe esta apertura. Parece un túnel, pero no hay hielo más allá de la boca. Rojo o no, puedo distinguir una luz tenue que viene de algún lugar del interior. Podría ser la antorcha de Cassidy. ¿Hay algo más inusual? ¡Cassidy! ¡Cassidy! Capitán Hughes, responda. ¿Hay algo más inusual en el túnel? Sí, está mojado. Las paredes son. Y el suelo. Hay un charco a 1 metro de profundidad. Mierda. El charco está rojo. Control, ¿recibiste eso? Afirmativo, espere. Hey, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está Cassidy? Ella entró allí. Hola, Cassidy. Chica, vuelve. Control, voy a entrar. Negativo, Hughes. Estamos desviando a un equipo de clase D para que la recupere. Sus órdenes son retirar al resto de su equipo y esperar más órdenes. Ey, espera. Tómalo con calma. Tienes tus órdenes, Hughes. No creo que tenga que recordarles... Copiado, control. Vamos. Finalizar registro.